construir cultura de paz en el contexto actual es, primero diría yo, un desafío necesario y que por lo tanto debemos ser muy creativos y utilizar todas nuestras capacidades para lograrlo. Una de las principales labores que tiene Serapaz para construir la paz es justamente recuperar, fortalecer o apoyar los procesos para que los movimientos, comunidades digan cuáles son las condiciones de justicia y de dignidad para ellos y por tanto cómo están pensando la paz. Y frente a esa diversidad, cuáles son las condiciones que nosotros veríamos como de la paz, las cuestiones por ejemplo de la verdad de los pueblos. ¿Cómo se hace paz? ¿Cómo se construye la paz? ¿Cómo podemos nosotros ir haciendo una realidad concreta, tangible, el deseo humano por la paz? Y no es solamente una palomita o una voluntad etérea, sino que es algo muy concreto. Y tiene pasos, métodos, tiene mucho de voluntad política, tiene mucho de arte, tiene mucho de diplomacia ciudadana, tiene mucho de respeto a los derechos humanos, tiene mucho de constancia. Cuando don Samuel decide disolver la CONAI porque no había condiciones de diálogo, entonces Serapaz retoma las tareas que implicaban sobre todo una devolución de este proceso en términos de sus resultados, pero también de sus aprendizajes y productos a la sociedad civil y a los actores del conflicto. Hace una valoración muy participativa del proceso y genera un proceso de estudio y análisis de la conflictividad que le permitió entonces abrir sus servicios y aprendizajes de mediación hacia otros conflictos sociales en el país. Serapaz se dedicó a sistematizar también estos aprendizajes y pudo entonces tener una propuesta pedagógica también para el fortalecimiento de capacidades de los actores sociales, digamos, en conflicto, movimientos y organizaciones que no tenían las herramientas o los instrumentos para poder dirimir de la mejor manera sus conflictos en la arena del diálogo, la negociación o en otras arenas estratégicas. La CONAI fue una experiencia vital realmente muy compleja, profunda, enriquecedora, apasionante. Y era además un proceso en colectivo, con un liderazgo muy claro, pero al mismo tiempo con una convicción de que lo que había que hacer se decidía en colectivo, nadie lo imponía y decidía solo. Y segundo, no lo podías ni aclarar ni resolver solo analizando tu propia acción. Entonces mantener la sensibilidad del contexto y de los actores y en particular de las partes y en ese marco que era tan complejo que solo en colectivo le podíamos atinar. De hecho, a don Samuel le habían propuesto para el Premio Nobel de la Paz antes de su mediación en Chiapas, en 93. Entonces, se entendía que la paz no se refería en ese momento a la guerra, al conflicto armado, sino a la creación de condiciones en las que el pueblo pudiera realmente tener posibilidades de un desarrollo desde su dignidad, con su cultura, con su identidad y desde sus propios recursos y no supeditado a la estructura opresora del sistema contemporáneo. ¿Cómo recuperar, verdad, esta como base ética que le dio don Samuel a la tarea que hoy hacemos, que es una tarea también de profunda dimensión política, pero que en las formas de hacer o en las claves de don Samuel, para mí tendría mucho más sentido ahora, ¿no? Este tema de don Samuel como educador, don Samuel como un hombre constructor de equipos, don Samuel como un hombre profundamente comprometido con los más excluidos y particularmente con los pueblos indígenas, como un hombre que encontró en la sencillez la mejor manera de ser y expresarse. El aprendizaje de levantamiento armado nos deja también una herencia no solamente de la lucha por los derechos humanos, por la dignidad humana, sino cómo reconstruir un proceso de convivencia social. Nosotros siempre hemos hablado de paz y creo que eso permanece como
la transformación de las estructuras sociales, económicas y políticas que generan desigualdad, injusticia y exclusión. Hemos llegado a este punto de violencia y también a este punto de endurecimiento y autoritarismo del Estado, precisamente en un afán de disciplinar a la sociedad que ha venido defendiéndose de una manera muy contundente en muchos casos frente a una política de despojo y de mercantilización de su tierra, sus recursos, sus saberes, incluso sus propias comunidades. Y en ese sentido, nosotros sí ligamos de una manera muy directa el escalamiento de la violencia actual a una política intencionada de disciplinamiento social frente a la ruptura de los consensos sociales. Y cuando nosotros damos asesoría o acompañamiento, tratamos de construir alternativas no violentas, porque creemos que ahí es donde la comunidad es fuerte, ahí es donde se construye políticamente y se pueden generar otras alternativas, ¿no? No desde los medios que el mismo Estado usa, ¿no? O las empresas usan de violencia. Entonces, en estas condiciones, en el contexto actual, la paz tiene como dos condicionantes más complicadas para ejercerse. Una, que hay un desconocimiento en esta lógica de guerra, hay un desconocimiento de iniciativas políticas, ¿no? De apertura de canales, mecanismos de participación políticas más allá de las que el Estado establece. Nosotros creo que nos toca apostar a que se consoliden las pequeñas luces, experiencias, alternativas, resistencias que nacen y crecen enfrentando problemáticas, conflictividades. Yo sí creo que aunque es un momento oscurísimo, para nosotros es un momento lleno de luminosidad, articular, a fortalecer. Es una hermosa noche de estrellas y de luciérnagas. Pero para nosotros promesas de amanecer, y por eso construir el amanecer, yo creo, pasa más por esas pequeñas luces que yo sé que van a decir, pues sí, el amanecer lo define el sol, pero el sol como liderazgo y proyecto creo que va a ir llegando de este proceso de los menores hacia la masa.
cómo recuperar, ¿verdad?, esta como base ética que le dio don Samuel a la tarea que hoy hacemos, que es una tarea también de profunda dimensión política, pero que en las formas de hacerlo, en las claves de don Samuel, para mí tendría mucho más sentido ahora, ¿no? Este tema de don Samuel como educador, don Samuel como un hombre constructor de equipos, don Samuel como un hombre profundamente comprometido con los más excluidos y particularmente con los pueblos indígenas, como un hombre que encontró en la sencillez la mejor manera de ser y expresarse. El aprendizaje del levantamiento armado nos deja también una herencia no solamente de la lucha por los derechos humanos, por la dignidad humana, sino cómo reconstruir un proceso de convivencia social. Siempre hemos hablado de paz y creo que eso permanece como la transformación de las estructuras sociales, económicas y políticas que generan desigualdad, injusticia y exclusión. Hemos llegado a este punto de violencia y también a este punto de endurecimiento y autoritarismo del Estado, precisamente en un afán de disciplinar a la sociedad que ha venido defendiéndose de una manera muy contundente en muchos casos frente a una política de despojo y de mercantilización de su tierra, sus recursos, sus saberes, incluso sus propias comunidades. Y en ese sentido, nosotros sí ligamos de una manera muy directa el escalamiento de la violencia actual a una política intencionada de disciplinamiento social frente a la ruptura de los consensos sociales. La capacidad de articulación. De hecho, cuando yo hablo de que nacen estos talleres, eran espacios de articulación, que sí dieron respuesta a ciertas coyunturas concretas, ¿no? Por ejemplo, desde el cambio de don Raúl de Sede, cuando avisan que lo mandan a Saltillo, o de ahí surgen en buena medida de este proceso, primero la Coordinadora por la Paz y los Derechos Humanos y luego la promotora. Se van construyendo de este espacio colectivo, de reflexión primero, y que después ya fue también de acción